Dice ahí, en el versículo 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Eso lo decía Dios. Eso lo decía Dios y se lo estaba diciendo a Noé. Y cuando dice ahí mi arco, se refiere al arco iris que nosotros vemos. No sé si hoy estaba lloviendo y había también sol, así que a lo mejor en alguna región de la Sierra de Segura se ha visto un arco iris. Y aquí es cuando Dios dijo, yo pienso que este fue el primer arco iris que ocurrió en la historia, porque antes del diluvio sabemos que no había habido ninguna lluvia, así que seguramente sería el primer arco iris que había. Pero dijo Dios ahí, mi arco, es el arco de Dios que había puesto en las nubes y dice, va a ser señal del pacto entre mí y la tierra. El arco iris es una señal de un pacto que hizo Dios con Noé, y en el cual Dios prometió que Él nunca volvería a destruir la tierra con agua. Ese es el pacto que Dios estaba haciendo aquí. Y por supuesto, muchos la sabemos ya, quizá porque hemos leído la Biblia o porque nos han relatado la historia, pero esto ocurre en la historia del diluvio, el diluvio universal, que es una historia real, aunque personas quieran decir que eso es un cuento, eso es un mito, es una historia real que ocurrió. Y si vais conmigo a Génesis 6, solamente lo podemos ver ahí, de que ahí es cuando comenzó este gran problema de que la maldad en el mundo se había extendido de una manera tremenda, se había extendido grandemente. Y en el versículo 7 de Génesis 6 dice Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. El hombre estaba pensando de continuo el mal, se habían desviado, habían hecho lo que no tenían que hacer, se habían depravado en sus pecados y Dios dijo, voy a borrar al hombre de la tierra. Pero leemos en el versículo 8 que Noé halló gracia. Y Dios decidió que en este diluvio que él iba a traer, Noé y su familia hallarían gracia y misericordia y les mandó construir un arca. Y vemos como no solamente su familia pudo entrar en el arca, sino 2 de cada especie, hembra, o sea, macho y hembra de cada especie, y de los animales limpios, 7 parejas de cada especie vinieron al arca, el Señor las trajo, y este arca, por supuesto, Noé tardó muchísimos años, creo que unos 120 años en construir esta arca. Sabemos que la gente vivía muchísimo más al principio de la historia de lo que vivimos ahora, pero después de todos estos años en construir el arca y en predicar a la gente para que viniese, para que se arrepintiese de sus pecados y entrara en el arca, solo la familia de Noé entró. Y Dios cerró la puerta y vino el diluvio. Y en este diluvio, que duró bastantes días, al final, después de muchísimos días, las aguas se secaron, fueron bajando. Noé, sabemos la historia que mandó primero este cuervo, después mandó una paloma que le vino, como solo había una ventana y no podían ver el exterior desde el arca, entonces al final, cuando la paloma vino con una rama de olivo, sabía Noé que las aguas habían descendido, y al final se secó todo y pudieron salir. Y aquí llegamos al capítulo 9. Noé y su familia ya han podido salir del arca. Y Dios establece un pacto con ellos. Noé construye un altar a Dios y Dios establece este pacto. Y esta es la historia que está un poco en el fondo, o que esta es la historia del contexto que tenemos aquí. Y llegamos a este arco iris que Dios pone. Y tenemos que ver, lo que queremos ver en este primer punto, es que el arco de Dios, este es el arco de Dios, es el arco del pacto. No es simplemente unos colores bonitos, no es simplemente lo que viene después de la lluvia. Este arco iris nos recuerda el pacto. El arco de Dios es de Dios y nos recuerda el pacto. Este arco nos habla sobre Dios, nos habla de Dios. Y por supuesto, el mundo, cuando ve a algunos cristianos que dicen esto, el mundo dice, ¡ay, qué ignorantes son los creyentes! ¡Qué ignorantes son! Eso es lo que se creía antes, ellos dicen. Lo que se creía antes es que cuando salía el arco iris, pues eso eran los dioses que habían traído ese arco iris, y el mundo se ríe de la Iglesia. Y el mundo dice, pero ahora la ciencia lo ha aclarado, que el arco iris, sabemos ahora, que se forma por las leyes de la refracción y de la reflexión. Si tienes luz blanca y tienes un prisma de cristal, y pones esa luz blanca sobre el prisma de cristal, vas a ver cómo salen o se ve luz de 7 colores. Y eso es lo que pasa, por supuesto, con el arco iris cuando llueve
Y la luz del sol viene y atraviesa las partículas de agua y por eso se ven los colores. Y el mundo dice, ¿has visto? El arco iris no tiene nada que ver con Dios. Tiene que ver con las leyes de la refracción y de la reflexión. Pero la pregunta es, ¿quién hizo esas leyes? ¿Quién creó esas leyes de la reflexión y de la refracción? Por supuesto que fue Dios. Una explosión no crea leyes, simplemente el tiempo, millones y millones de años, no crea leyes por sí solo. Tenía que ser Dios el que creó esto. Y por eso el arco iris nos habla, por eso y por muchas otras cosas, el arco iris nos habla sobre Dios porque es el que lo creó, es el que diseñó todas estas leyes para que esto funcionase así. Cuando un diseñador crea un robot, digamos, no solamente crea el robot, también crea las leyes con las que el robot va a funcionar. Cuando alguien crea, pues a lo mejor un deporte, tiene que crear las leyes con las que eso va a funcionar. Y de la misma manera, Dios no solamente creó todo lo que vemos, sino que también creó las leyes de la ciencia, las leyes de la física, de la química, por las cuales todo este mundo iba a funcionar. Él ha ordenado, Dios ha ordenado todas estas cosas. Así que cuando vemos el arco iris, nos recuerda, nos habla sobre Dios, pero ¿sobre qué? Pues mira, el arco iris nos habla sobre la promesa de bondad de Dios. Y así debería ser que cada vez que veamos un arco iris en el cielo, en las nubes y aquí en la Sierra de Segura, que estamos rodeados de tanta naturaleza tan bonita, cada vez que veamos un arco iris debemos darle las gracias a Dios por su promesa, por su protección, por su benignidad, porque eso es de lo que habla el arco iris. Él trae su lluvia, Él trae la lluvia que tanto necesita la tierra y que también es para nuestro bien. También Él trae el sol cuando Él quiere, porque aunque somos pecadores y merecemos la muerte, Él nos da de su gracia. Aquí todo el mundo merecía ser llevado por el diluvio, pero leemos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y de la misma manera nosotros, por nuestro pecado, nos dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y después nos dice en Romanos 6:23 que la paga, es decir, el salario, el sueldo del pecado, ¿qué nos deberían de dar por nuestro pecado? La paga del pecado es la muerte, nos dice Romanos 6:23. Pero aquí Dios le dio a Noé lo que no merecía, y así Dios a nosotros en Cristo nos da lo que no merecemos. En el versículo 15 del capítulo 9 de Génesis, Dios le dice a Noé, y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Esa es una de las promesas que estaba dando Dios aquí. No va a haber otro diluvio. Yo no voy a destruir la tierra otra vez con agua. No va a ocurrir esto otra vez. Aunque el mundo en el día de hoy diga que el nivel del mar está subiendo, y aunque muchas veces saquen películas apocalípticas de que todos vamos a morir ahogados porque el nivel del agua va a subir y todos moriremos, la Biblia nos dice y nos asegura que eso no va a ocurrir. Dios ha hecho un pacto y no volverá a destruir la tierra con agua. Sabemos que en los últimos días, cuando venga el juicio, sí que será destruida o será renovada la tierra, pero no con agua, sino con fuego. Y este arco que vemos nos recuerda de esa promesa que ha hecho Dios, que no volverá a destruir la tierra con agua. Es un arco, lo vemos, dice, es un arco, pero es un arco sin flechas. Es un arco que no nos habla de la ira de Dios, sino que nos habla de la bondad y de la misericordia de Dios. Pero también este arco iris que vemos después de la lluvia y que apareció aquí por primera vez en Génesis 9, este arco nos habla también de la presencia de Dios, por lo que conlleva este arco iris. Si vais conmigo a Ezequiel 1:28, hay varios otros textos en la palabra de Dios que se habla del arco iris. Ezequiel 1:28. El profeta Ezequiel, en ese primer capítulo de Ezequiel, del libro que él escribió, Dios le dio una visión de la gloria divina. Visión de la gloria divina. Ezequiel 1, versículo 28. Ezequiel 1, versículo 28. Y él vio la gloria del mismo Dios. Y claro, no podía describirlo, era demasiado impresionante como para describirlo. Así que todo lo que pone en la descripción es que esto era como esto y como aquello, porque él nunca había visto cosa semejante. Y dice el versículo 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve,
Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel está ahí viendo la gloria de Dios y ve a ese que está sentado en el trono y ve algo alrededor como algo que le recordaba al arco iris. Y así él se postra delante de la gloria de Dios, delante de la presencia de Dios. Eso es como lo describió Ezequiel, hablando del arco iris. Pero otro hombre que vio también la gloria de Dios fue Juan, el apóstol Juan. Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 3. Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, cuando estaba ahí en aislamiento, en confinamiento, podríamos decir, en la isla de Patmos. Y en Apocalipsis 4, el versículo 3, él también vio cosas en el cielo, vio visiones, vio la gloria de Dios en el mismo cielo. Y dice ahí el versículo 3 del capítulo 4, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquello que vio era semejante a la esmeralda y había alrededor del trono un arco iris. Nos recuerda la presencia de Dios. Apocalipsis 10.1 se vuelve a nombrar. Apocalipsis 10.1. Dice ahí, Apocalipsis 10, versículo 1, dice Juan, vi descender del cielo a otro ángel fuerte. Y creemos y sabemos que este era el Hijo de Dios, Cristo, glorificado, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Cristo, sabemos que en su segunda venida vendrá a juzgar, vendrá como juez glorioso, grandioso, y así lo ve el apóstol Juan. Y por eso el arco iris nos habla también de la presencia de Dios, una presencia que nos llena de temor, una presencia que es grandiosa, es gloriosa, es incluso indescriptible. De esto también nos habla el arco iris, de la presencia de Dios, no solamente de la bondad, de las promesas de Dios y la bondad que hay en ellas, sino también de la presencia de Dios. Pero cuando vamos, si queréis volver conmigo a Génesis, el texto en el que estamos, cuando vemos el arco iris, no solamente nos habla de Dios, de que Dios, por supuesto, lo hizo, diseñó todas las leyes para que el arco iris fuera formado, pero también nos habla del hombre, nos habla de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vino el arco iris? Vino en el diluvio. ¿Y por qué fue el diluvio? Por la maldad del hombre. Si queréis leer conmigo en Génesis 6, hemos leído un versículo ahí antes, pero Génesis 6, no sé si tenéis algún título, hay veces que en las traducciones aparece un título ahí arriba, y en Génesis 6 a mí me pone ahí la maldad de los hombres. Y es de lo que va esta primera parte del capítulo. Y Génesis 6, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio o deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré o borraré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El mundo se había desviado del plan original de Dios. Dios creó a Adán y Eva para glorificarle a Él, para que le dieran gloria, para utilizar sus vidas, sus mentes, sus cuerpos, el matrimonio que Dios había hecho, todo eso para la gloria de Dios, todo eso para servir a Dios, para señorear sobre los animales, para que sus vidas y las vidas de sus descendientes le dieran gloria a Dios. Pero no había ocurrido así. Por un tiempo solo habían sido unos cuantos, que era la descendencia de Caín, que se había desviado y habían habido ahí pues, muchos homicidas, muchos asesinos incluso en esa descendencia, polígamos incluso en esa descendencia de Caín también, pero ahora ya no solamente era esa descendencia de Caín, sino era algo general, algo general. Y eso es lo que había pasado. La maldad se había extendido a todas
todas las escalas sociales, a todas las edades, a todo lugar en el mundo. Y por eso Dios dijo, voy a borrar al hombre de la faz de la tierra. Y por supuesto, Dios estaba en su derecho, y Dios está en su derecho, y era algo justo, porque la paga del pecado es la muerte. Y este arco que vemos, este arco iris, nos habla también de nuestra maldad, de cómo nos desviamos a una, nos hicimos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera una. Dice Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es nuestra situación, esa es la situación del hombre, desde el principio hasta incluso también ahora. Y de eso nos habla el arco iris, pero también, en tercer lugar, el arco iris nos habla no solamente de Dios y de su promesa y de su presencia, no solamente del hombre y de nuestro pecado y de nuestra maldad, pero gracias a Dios el arco iris nos habla de la salvación. ¿Por qué? Porque este arco apunta hacia la salvación que hay solamente en Cristo. Me encanta el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis. Habíamos leído que toda la maldad estaba extendida, que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal y de todas estas personas. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? Pero Noé era bueno ante los ojos de Jehová. ¿Dice eso, no? Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y eso es tan importante. No es que Noé, él era una buena persona, entonces Dios dijo, pues a ti te voy a meter en el arca. No, halló gracia. La gracia es un don no merecido. Muchas veces, Vanessa a veces me dice, es que eres demasiado estricto, pero a veces leo algunos libros de los niños, y por supuesto a mí me encanta que los niños tengan libros que hablen de la palabra de Dios. Y un libro que nos encontramos muchísimo es el libro de la historia de Noé, de la historia del diluvio y del arca de Noé. Y en muchísimos de estos libros que nos hemos encontrado, dicen básicamente esto, que la gente se estaba portando muy mal, pero Noé era bueno. Y entonces Dios le dijo a Noé, a ti te voy a meter en el arca con tu familia. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice. La Biblia nos dice en estos versículos que todo el mundo, incluido Noé, todo el mundo se había desviado. La maldad era de los hombres mucha en la tierra, incluido Noé. Pero nos dice aquí que Noé halló gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo no merecido. Si Noé hubiera sido bueno, entonces la gracia no hacía falta, porque la gracia es un regalo que no merecemos, algo que no merecemos, algo que no hemos hecho nada para ganárnoslo. Y eso es lo que hace Dios cuando salva a un pecador. No es por nada que nosotros hayamos hecho, no es porque nosotros hemos intentado algo y Dios dice, venga, tú haces un 50% y yo pongo el otro 50%. No, la gracia significa que Dios lo hace todo, que Dios nos da ese regalo que no merecemos. Por eso en el Nuevo Testamento nos dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así es la gracia de Dios que nos salva, ese regalo no merecido. Pero no solamente vemos en este evento, en esta historia del arca de Noé y del arco iris que estamos hablando ahora, no solamente vemos que Noé halló gracia, sino también vemos que Dios hizo algo para que él fuera así salvo del diluvio. Le hizo construir un arca. Dios no le dijo a Noé, mira, pues como he querido salvarte a ti, te saco un momento de la tierra, traigo el diluvio y luego te vuelvo a poner. No, Dios le dio un medio de salvación. Y era el arca, esa arca que Noé tuvo que construir y que luego Noé se encontró en ese arca y así fue como el juicio de Dios no vino a él. Era lo que llamamos el arca de Noé. Y por cierto, cuando pensemos en el arca de Noé, es mucho más grande de lo que muchas veces se dibuja en los dibujos. Se dibuja como una barquita con los animales sacando la cabeza por ahí, pero por supuesto, las dimensiones que Dios le dio a Noé son muchísimo más grandes, muchísimo más grandes. Estamos hablando de algo más grande incluso que, según entiendo, que un estadio de fútbol o incluso que dos, algo muy, muy grande. Y bueno, creo que hay un lugar en América, en Kentucky o algo, que han hecho una réplica y es un museo que puedes entrar incluso. A mí me encantaría ir algún día, no sé si podré ir, pero es un museo del Arca de Noé y sería algo muy, muy bueno que visitar. Pero la clave era que Noé tenía que estar dentro del Arca de Noé. Noé tenía que estar dentro para ser salvo. Y de igual manera,
Nosotros, para ser salvos de nuestros pecados, tenemos que estar en Cristo. No vale conocer un poco de Cristo. Pues yo he escuchado algo de Él. No, tienes que estar en Cristo para ser salvo. No valía en el tiempo de Noé con escuchar del arca, con conocer a Noé. No, había que estar dentro del arca. Y así nosotros tenemos que estar en Cristo, dentro de su pueblo, en Cristo, para ser salvos. De la misma manera que ese arca de madera protegió a Noé del juicio de Dios, de la condenación de Dios que vino, de la misma manera, la sangre de ese madero, de esa cruz donde Cristo murió, nos libra a nosotros de la ira de Dios que viene. Así que el arca nos lleva a pensar en la cruz, en la salvación que Cristo compró por nosotros. Y por supuesto, cuando miremos el arco iris, podemos acordarnos de que Noé halló gracia. Podemos acordarnos también de que hubo un arca de salvación. Y eso nos lleva a pensar en la cruz de Cristo, que era el medio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Pero también, cuando pensamos en el arco iris y cuando vemos el arco iris, vemos que al final de todo hubo un sacrificio. Leemos eso en el capítulo 8 y el versículo 20 y 21. Dice ahí, al salir Noé del arca, ¿qué es lo primero que hizo? No pensó, voy a edificarme una casa, tengo todo el terreno para mí, voy a elegir el mejor sitio. Lo primero que pensó Noé al salir del arca fue edificar un altar a Jehová, para agradecerle por haberle salvado, pero también porque Dios requiere un sacrificio. Dios desde el principio ha requerido un sacrificio y todos estos sacrificios solamente apuntaban a aquel que sería el sacrificio que nos limpia de todo pecado, que es Cristo. Cristo es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que en la historia del arca de Noé, en la historia del arco iris, hubo un sacrificio. Y dice ahí, versículo 20, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es decir, el sacrificio es lo que aplacó la ira de Dios, o por supuesto esto apuntaba a ese sacrificio de Cristo que aplacaba la ira de Dios. Y el arco iris apareció justo después de ese sacrificio. Era una muestra, el arco iris fue una muestra de que Dios había aceptado este sacrificio, de que en medio del juicio de Dios que cayó al mundo, Dios había aceptado ese sacrificio. Y es que al final nosotros vamos otra vez a la cruz de Cristo. El único camino de salvación es a través del sacrificio que Cristo hizo. Y este sacrificio de Noé es solamente una ilustración, un cuadro que apunta al sacrificio de Cristo, que es lo único que nos puede librar de la ira que merecemos de Dios, de la condenación que merecemos. Así que a todo esto es a lo que apunta este arco iris cuando lo vemos. Ahora, quizá preguntas, ¿por qué estamos estudiando esto hoy? Bueno, creo que es algo necesario. Estamos en un mes, el mes de junio, que si eres una persona observadora, habrás observado que por muchos años ya llevan este mes de junio, de repente en los medios de comunicación, en ciudades, en pueblos, en muchos otros sitios, en empresas, comenzamos a ver banderas arcoíris, banderas que aparecen con estos colores. Y sabemos que ahí está el colectivo LGTBI, esta es su bandera, han cogido esta bandera, este símbolo para utilizarlo para sus fines. Pero tenemos que recordar cuál es el verdadero significado del arco iris que hemos estado estudiando en el día de hoy. Es el pacto que Dios hizo con el mundo. El mes de junio es el mes que han escogido para celebrar y promocionar este estilo de vida pecaminoso entre la sociedad. Y por eso creo que era necesario estudiar lo que dice la Biblia en cuanto a todas estas cosas. Hemos visto que este arco no es el arco del hombre, el arco iris del hombre, es mi arco, dijo Dios. Mi arco he puesto en las nubes. Mi arco he puesto ahí. Y hemos visto que el arco de Dios es una señal del pacto, es el arco del pacto que hizo Dios. Pero el hombre ha querido hacer su propio arco. Y de la misma manera que el hombre ha querido siempre ser como Dios, hacer las cosas que hace Dios, el hombre ahora intenta robarle esto que le pertenece a Dios
Y el arco del hombre podría decirse que, como ellos mismos lo llaman, es el arco del orgullo, porque así lo llaman. Esta celebración que se celebra este mes, ahora ya en todo el mundo, celebración de la vida homosexual, se llama el orgullo. Y el mes de junio lo llaman el mes del orgullo gay. Desde 1978 se escogió esta bandera con los colores del arco iris como su bandera, pero tenemos que darnos cuenta que todo esto tergiversa las verdades de Dios. Las verdades de Dios en cuanto a muchísimas cosas. Por ejemplo, por supuesto, en cuanto al amor. Hablan en cuanto al amor, pero no están hablando de la definición que nos da Dios en cuanto al amor, sino una definición que ellos se han inventado. Su definición en cuanto a las relaciones, en cuanto a la identidad de las personas, todas estas cosas son tergiversadas. La ideología de género o ideología LGTBI hablan del amor. Y en vez de basarse en la palabra de Dios para definir el amor, dicen pues que el amor es simplemente una atracción o que el amor es simplemente un sentimiento. Así que no importa si es un hombre con una mujer con otra mujer, un hombre con un hombre, o incluso hay ya algunos que no saben si son o no quieren decir si son hombres o mujeres, porque dicen el amor es un sentimiento, el amor es libre, así que por supuesto desechan el matrimonio, como lo ve Dios y como lo define Dios, y dicen incluso que el matrimonio es perjudicial, es algo anticuado, no hace falta. Como el amor es simplemente atracción, por supuesto, entonces la promiscuidad está a la orden del día, se cambia de pareja como se cambia de camiseta. Y en los últimos años incluso ha habido un avance tremendo en lo que se llama el transexualismo. Quieren que alguien pueda decidir que si se siente que está en el cuerpo erróneo, pues debe poder cambiar de sexo cuando quiera. Quieren enseñarle a nuestros hijos en el colegio que ellos puedan decidir si quieren ser niños o niñas. Desgraciadamente, eso es lo que quieren hacer en los mismos colegios. Pero eso vemos que va en contra de la biología, va en contra de la lógica y, más importante, va en contra de la palabra de Dios. Y por eso debemos saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Vayamos de vuelta a la Escritura, no a lo que dicen por aquí y por allá, no a lo que marca la sociedad, sino de vuelta a la Escritura. Volvamos a la palabra, a la Biblia, vuelta a la Biblia. Y es que la Biblia es clara. La Biblia define el matrimonio por toda la Escritura como un pacto, nos acordamos de que el arcoíris nos hablaba de un pacto, y la Biblia define el matrimonio como el pacto de unión, de compañerismo, de fidelidad mutua entre un hombre y una mujer. La Biblia dice que cualquier relación íntima fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer es pecado. Cualquier otro tipo de relación es pecado, y eso incluye, por supuesto, las relaciones homosexuales. Vayamos a Romanos 1. Romanos 1. Y es muy triste cómo incluso gente que se denomina, que profesa ser cristiano, quieren decir que la Biblia no habla en contra de estas cosas. Que la Biblia no habla en contra de estas cosas cuando es bien claro. Romanos 1 y 2. De lo que se basa estos textos y lo que está haciendo el apóstol Pablo es mostrar a todo el mundo, tanto a judíos como a gentiles, que estamos bajo pecado. Y eso, por supuesto, lo resume en el capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 9, resume lo que acaba de hacer en estos capítulos. Dice, ¿qué pues? Capítulo 3, 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Es decir, eso es lo que acaba de hacer el apóstol Pablo, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a ver a qué se refieren estos capítulos. Capítulo 1, versículo 22. Aquí está acusando a los gentiles. Y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Está hablando ahí de la idolatría. Se ponían a adorar a animales, a adorar a piedras, a adorar a aquellas cosas que Dios había creado. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está claro lo que está diciendo ahí. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La Biblia condena esto como pecado.
Pecado. La gente dice ahora es algo natural, es algo que hemos nacido así. Vale, todos hemos nacido con una inclinación al pecado, pero tenemos que llamarlo como la Biblia lo llama. Vayamos a otra de las epístolas del apóstol Pablo, 1 Corintios 6. Y esto, recordemos, no son palabras de hombres, es la misma palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11, y me encanta este texto. Me encanta porque nos habla de la salvación que hay en Cristo. Pero también habla firmemente de lo que es pecado. 1 Corintios 6, versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno que su estilo de vida tenga estas cosas, que esto sea una práctica normal en su vida, ninguno de estos heredará el reino de Dios. Y dice el apóstol Pablo después, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Había personas en la iglesia de Corinto que habían vivido este estilo de vida homosexual, pero Cristo les había salvado. Y qué grande es nuestro Dios. Y por eso nosotros ahora debemos ir con el mismo mensaje que fue el apóstol Pablo a las personas a nuestro alrededor, no importa cuál sea su pecado o su estilo de vida, y hablarles de Cristo que les puede salvar. Pero este arco que ha cogido el hombre, intentando sustituir el arco verdadero de Dios, este arco iris que se quiere apropiar el hombre, también eleva el orgullo a virtud. Me parece muy significativo que hayan escogido esta palabra de orgullo. Podían haber utilizado otra palabra, como la palabra, pues no sé, la celebración o la alegría o lo que sea, pero han utilizado la palabra orgullo. Y si es verdad que podríamos decir que con el símbolo del arco iris el colectivo ha robado algo que no le pertenece, porque el arco iris es el arco de Dios, pero podemos decir que con el término orgullo este colectivo no ha robado nada, porque el orgullo es la raíz del pecado, de cualquier tipo de pecado. Es la raíz, por supuesto, de su estilo de vida pecaminoso. Es la raíz que está en nuestra vida de cualquier de nuestros pecados. La raíz es siempre el orgullo. El orgullo fue el primer pecado de la historia, el primer pecado de Satanás, quien quiso ser superior a Dios mismo. El orgullo fue el primer pecado de Adán y Eva. Le dijo la serpiente a Adán y Eva: llegaréis a ser como Dios. Y ellos dijeron: ¡guau, eso me gusta! Y pecaron en esto. El orgullo es la raíz de todos los pecados. Cualquier pecado que cometamos en el corazón está en la raíz del orgullo. Y esto lo vemos bien claro con el ejemplo bíblico de la historia de Sodoma. Habréis escuchado la historia de la ciudad de Sodoma, una ciudad malvada, y aparte de otros pecados que habían cometido, en ella se encontró el pecado del homosexualismo. Era uno de los más extendidos en esa ciudad. Tanto es así que el término sodomita se refiere a alguien que practica estas cosas, estas prácticas homosexuales. Tanta era su maldad que Dios los destruyó. Pero en su misericordia se nos dice que Dios mandó 2 ángeles para salvar a Lot. Y por supuesto todo el pueblo vino y querían hacer tan grandes maldades con estos ángeles. Pero esta maldad del homosexualismo y este pecado de la ciudad de Sodoma, en Ezequiel capítulo 16 y versículo 49, se nos dice cuál era la raíz del pecado. Porque al final, muchísimos de los pecados que cometemos, al final hay una raíz del pecado que es incluso más serio. Y en Ezequiel 16, versículo 49, dice ahí: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Y qué dice como primero? Dice soberbia. He aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Está hablando de distintas ciudades y nombra a Sodoma como la hermana de otra ciudad. Dice: de Sodoma, tu hermana, soberbia. Soberbia fue el primero de sus pecados. La soberbia es el orgullo. La soberbia es creerse superior. La soberbia es decirle a Dios: fuera del trono de mi vida, yo quiero ser el rey de mi vida. La soberbia es la razón, la raíz de todo pecado. Viene de ahí. Dice ahí soberbia y luego dice saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ese fue el pecado
de Sodoma. El primero, la soberbia, el orgullo. Y por supuesto, este movimiento y este arco que ha cogido el hombre, que ha robado de Dios este arco iris y este arco del orgullo, hay una cosa muy significativa que ocurre, y es que reclama obediencia de todos los sectores de la sociedad, y esto es algo que me parece inaudito y me parece que no había pasado hasta ahora con otras cosas. Si me acompañáis, por favor, a Daniel 3. Y es que lo que pasó en Daniel 3 es lo que está pasando ahora. Daniel 3, el título ahí, si tenéis el título, dice rescatados del horno de fuego. Y quizás sabéis la historia que hay en Daniel 3. Dice, el rey Nabucodonosor, Daniel 3, versículo 1, hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Una estatua de a lo mejor 10 pisos de alto. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y luego les dice a todos estos que tienen que arrodillarse ante esta estatua. Dice ahí el versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, tamboril, arpa, salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Estamos viviendo en nuestro tiempo algo parecido. Se ha levantado una estatua de oro que es toda esta ideología, y quizá lo habéis visto en este mes, como aerolíneas, como grandes marcas de coches, grandes empresas, todos van claudicando y arrodillándose en cierta manera a esta ideología. Lego, los juguetes de niños, ha sacado para este mes un juguete de Lego de LGTBI para que los niños jueguen con estas cosas. Playmobil, lo mismo. Grandes bancos han hecho lo mismo. Ponen la bandera del arco iris. Grandes marcas de coche hacen lo mismo. Las redes sociales, no sé si os disteis cuenta, el 1 de junio Facebook sacaba la bandera del arco iris. También Google. También tiendas de ropa, aerolíneas, ciudades. El sábado o el viernes estábamos en Sevilla, lleno de banderas del arco iris por todos lados. Pueblos, todos ondían esta bandera. El arco está por todas partes. Todos van arrodillándose hacia esta gran estatua que se ha levantado. Y si esto fuera solamente el mundo, diríamos, bueno, es el mundo, ¿qué vamos a hacer? Siguen estas cosas porque están cegados por su pecado, siguen al padre de mentira, Satanás, aman más la oscuridad que la luz porque sus obras son malas. Pero el gran problema es que hay personas que dicen, no, pero tú puedes ser cristiano y seguir con este estilo de vida. Y es ahí donde tenemos que ser firmes, con la excusa de que el cristiano debe mostrar amor al prójimo, y por supuesto que tenemos que mostrar amor al prójimo, pero con esa excusa se nos dice que debemos aceptar como correcto y como sano todo estilo de vida, sea lo que fuere. Pero hemos leído ya en varios textos, en la palabra de Dios, que se nos dice que este tipo de estilo de vida, los que llevan este tipo de estilo de vida no heredarán el reino de Dios. Y como seguidores de Cristo, nuestra autoridad es la palabra de Dios, las enseñanzas de la palabra. Así que es verdad, nos vemos en un aprieto. ¿Nos arrodillaremos ante esta estatua o nos quedaremos de pie como estos 3 valientes hicieron en los tiempos de Daniel, estos 3 amigos de Daniel que se quedaron en pie, sabiendo que iban a ser echados al horno de fuego, sabiendo que lo más seguro es que morirían, pero aún así estuvieron de pie y no claudicaron? Y podríamos seguir hablando mucho sobre estas cosas, pero lo que quería remarcar hoy es que el arco iris, cuando lo vemos, es una señal del pacto de Dios. Nos recuerda lo que es Dios, su presencia y su promesa, nos recuerda nuestra maldad, nos recuerda la salvación que hay en Cristo. Y aunque el hombre llene el mundo, como está lleno este mes, de este arco iris de orgullo, ¿sabéis qué? El arco de Dios, el arco iris de verdad se levanta mucho más alto. ¿Por qué? Porque Dios dijo, mi arco he puesto en las nubes. Está mucho más alto. La palabra de Dios se eleva mucho más alto que todas las leyes que pueda hacer este mundo, que todas las nuevas palabras, nuevos lenguajes, nuevas modas que se puedan inventar. Aunque el hombre muestre su orgullo con su arco, Dios nos muestra su gracia con su arco, el arco de su pacto, el arco de la promesa.
Entonces, ¿cuáles son las conclusiones de estos dos arcos que hemos estado viendo en el día de hoy? Pues primeramente que debemos ir a la Biblia. A la Biblia. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Qué cosas están bien y qué cosas están mal? ¿Qué le agrada a Dios y qué no le agrada? Tenemos que ir a la Biblia. No a lo que dice el mundo, no a lo que yo pienso, no a lo que mis sentimientos me dicen, sino a la palabra de Dios. Y no a lo que yo pienso que la palabra de Dios me dice, sino a qué dice la palabra de Dios. Hay mucha gente, incluso leía a alguien en el día de hoy, que decía Romanos 1, solo hay que interpretarlo como que habla de que no hay que juzgar. Y eso es todo lo que nos habla Romanos 1. Hay gente que intenta coger la Biblia y ponerse sus gafas de su propio entendimiento, pero no, a la Biblia hay que ir con un corazón abierto, quitándose nuestros prejuicios, quitando todo y diciendo, Dios, háblame a través de tu palabra. No es lo que diga la sociedad, ni la tele, ni internet, sino lo que diga la palabra de Dios. Y no importa el pecado con el que estemos luchando, tenemos que ir a la palabra, buscar ayuda aquí, en la palabra de Dios. Eso es una de las conclusiones que sacamos en el día de hoy. También otra de las conclusiones es que el homosexualismo, un estilo de vida homosexual, es, según la Biblia, pecado. Pero tampoco debemos pensar que es el peor de los pecados. No, delante de la santidad de Dios, todo pecado es igual de malo. Y hemos visto listas de pecados que ha puesto ahí el apóstol Pablo y habla de los borrachos al mismo nivel que aquellos que se acostaban con varones. Los pone al mismo nivel y no caigamos en la trampa que muchos han caído, que muchos hemos caído, de pensar que somos mucho más santos, que mucho mejores que otros porque no hemos caído en este u otro pecado. No, tenemos que llevar cuidado también con eso. Otra de las conclusiones y cosas que debemos aprender es que la raíz de todo pecado es el orgullo. La raíz de todo pecado es el orgullo. Y tenemos que preguntarnos, ¿cuán orgulloso soy? ¿Soy orgulloso? ¿Hay orgullo en mi vida? ¿Es el orgullo una característica de mi vida? Porque mira dónde llevó el orgullo a Sodoma. Mira dónde los llevó, a esa depravación completa. Vino por el orgullo. Dice Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, antes de ser quebrantado, es la soberbia. Y antes de la caída que viene, la altivez de espíritu. Y es lo que le pasó a Adán y Eva y es lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Cuando te crees que tú vales, cuando te crees que tú te lo mereces, cuando el orgullo llena tu vida, estás preparado, estás cerca de caer. Y en último lugar, la última conclusión que quería decir es que debemos amar y alcanzar con el Evangelio a toda persona, de todo tipo de trasfondo, de todo tipo de colectivo. Debemos querer amar y alcanzarlos, pero también sin dejar de aborrecer el pecado. Sin dejar de aborrecer el pecado. Que ese amor y ese querer alcanzarlos no nos haga que toleremos cosas que la palabra no las tolera. Por supuesto, como cristianos deberíamos ser los primeros, y debemos ser los primeros en respetar y amar a las personas. El cristiano verdadero ama al prójimo como a sí mismo, sea cual sea el estilo de vida, porque queremos traerlos a Cristo. Debemos de ser los primeros en nunca menospreciar a nadie, aunque su estilo de vida nos parezca aberrante, pero con el deseo siempre, no de aceptar lo que hace, con el deseo siempre de traerlos a Cristo, de alcanzarlos con el Evangelio, de decirle que hay esperanza en Cristo. Hay un versículo que quería acabar con este versículo, en Judas 1, versículo 23. Judas, el hermano de Cristo, no por supuesto el Iscariote, que escribió el hermano de Cristo llamado Judas, y dice en el versículo 23, Judas 1, 23, hablando de aquellos que están perdidos, que necesitan a Cristo, dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Tened misericordia, pero luego dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Me imagino a aquel cristiano queriendo alcanzarles con una mano, pero también llevando cuidado de no ser influenciado por el pecado, pero así es como deberíamos de vivir, queriendo alcanzarles, amándoles para traerles a Cristo, pero por otro lado llevando cuidado de no ser influenciados para que al final digamos, no es tan malo el pecado y que al final acabemos cayendo en el orgullo o en otro tipo de pecado que tan fácil caemos, porque el orgullo está arraigado en nuestro corazón. Así que estas cosas son las conclusiones que quería hacer, pero cuando veamos
vuelvo al principio, que cuando veamos ese arco que Dios pone en las nubes, nos acordemos que habla sobre Dios, que nos habla sobre Dios, de su promesa y de su presencia, que nos habla de nosotros, de nuestra maldad y de cómo Cristo es nuestra única salvación, de la gracia que halló Noé y que también podemos hallar nosotros, de esa arca de salvación, que es el único sitio donde podía estar a salvo Noé, y en Cristo es el único sitio donde nosotros podemos ser salvos. Y nos habla también del sacrificio, que fue olor fragante para Dios, de la misma manera que Cristo murió y fue olor fragante para su Padre, y murió para salvarnos a todos nosotros de nuestros pecados. Vamos a orar.